Paz y bien, hermanos, escuchamos la lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia. En futuras generaciones, como alianza perpetua, seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán como posesión perpetua, y seré su Dios. El Señor añadió a Abraham: por tu parte, guarda mi alianza y tus descendientes en sucesivas generaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente y de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham y del juramento hecho Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís: es nuestro Dios. Aunque no lo conocéis, yo sí lo conozco. Y si dijera no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hagamos el Evangelio vida en nuestras vidas. Hemos escuchado la primera lectura hoy, donde se nos narra cómo Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló de esa manera como escuchamos. El encuentro de Dios con Abraham se resuelve en la intimidad, un encuentro que termina en una promesa. Dios adopta a Abraham y le cambia el nombre. Con ese encuentro cambia su misión, la forma de su existencia, su sentido de ser y existir. En sentido de adoración, Abraham cae rostro en tierra y, acto seguido, tiene lugar la promesa en un ámbito sagrado: yo seré tu Dios. Pero la promesa se extiende a sus descendientes. No se ajusta solo a la persona de Abraham, sino que incluye a todos sus descendientes. De ahí que Abraham sea considerado padre de la fe. La liturgia de hoy nos presenta un texto del libro del Génesis relacionado con el Evangelio. Se nos habla de Abraham. Abraham es modelo del creyente.
porque su fe está vivificada por la caridad y por la humildad. Cuando se acoge hospitalariamente a los misteriosos personajes, el mismo Dios, en el encinar de Mambre, por ejemplo, su regateo con Dios intercediendo a favor de las ciudades que estaban llenas de pecadores, el ponerse en segundo plano ante su sobrino Lot, dejándolo elegir primero, dándole la tierra más fértil. La promesa consistía en darle la tierra en la que peregrinas. Peregrinar tiene varias acepciones. La primera es caminar por tierras extrañas. Es un caminar por lo desconocido. Adentrarse sin miedo en el camino de la profundidad y el misterio del ser humano. Pero referido a la religión, caminar en tierra extranjera significa vivir extendiendo la vida como un camino que hay que recorrer para llegar a la unión con Dios después de la muerte. Aunque tengamos en mente una idea de Dios, termina siendo un camino desconocido cada vez que profundizamos en nuestra fe. La fe es ese camino desconocido en el que peregrinamos para encontrar a Dios cara a cara. Lo que hoy escuchamos en las lecturas expresa especialmente su disposición interior manifestada en el gesto de postrarse en adoración al recibir la promesa de convertirse en bendición para todos los pueblos, apoyándose humildemente en la palabra de Dios. A pesar de que todo parecía imposible, Abraham creyó que llegaría a ser fecundo. La fe es una lucha por la vida. Jesús es el verdadero descendiente de Abraham, porque en el combate entre la muerte y la vida, su fe abre a todos una esperanza inesperada. En el muro de la angustia que nos oprime, Jesús abre una brecha para que pueda irrumpir la vida. Y es que Él es la vida. Antes que naciese Abraham, yo soy. Y ahí precisamente quería llegar yo a esa frase. Hace unos días escuchábamos la misma frase, yo soy. Hoy también se manifiesta de esa manera a Abraham diciéndole, yo soy. Recordemos la zarza ardiente, cuando Dios se manifiesta también de esa manera diciéndole a Moisés, yo soy el que soy, así les dirás al pueblo esclavo en Egipto. Tenemos que darnos cuenta también de ese peregrinaje y de este peregrinaje que hoy nos confronta la Sagrada Escritura a nosotros para tomar esta realidad de peregrinos en la tierra, de extender la fe en toda la tierra como cristianos, para que un día lleguemos con alegría al encuentro del Señor cara a cara. Abraham lo vio y se llenó de alegría. Jesús llega a situar el testimonio que da el Padre sobre su persona, adentrándose en la promesa de Dios hecha a Abraham. Jesús, como descendiente de Abraham, en su continuidad es la promesa cumplida. Los judíos eran muy conscientes de la promesa de Dios a Abraham, pero en una carga de realismo en el Evangelio de hoy contestan a Jesús que Abraham murió, al igual que todos los profetas. Jesús aumenta la provocación y les dice que Abraham era conocedor de Jesús, que vio su gran día y se alegró, porque él estaba por encima de Abraham. Pregunta, ¿Jesús era un provocador? Pregunta, ¿buscaba su muerte? Más bien, buscaba situar, enseñar al pueblo cuál era su origen, de dónde provenían sus enseñanzas, cuál era su autoridad. Jesús se sitúa con anterioridad al padre de la fe, Abraham, y con ello desata la furia de sus contertulios. El Santo Evangelio de hoy acaba diciendo que buscaban piedras para tirárselas, pero él se escondió y salió del templo. De verdad, qué ciegos estaban los contemporáneos de Jesús para no reconocerle. Si haciendo aquellos grandes portentos y milagros no reconocieron la divinidad de Jesús, ahora bien, actualicemos el Santo Evangelio. Dios nos pide que tengamos fe, que lo veamos a Él, que lo sintamos a Él, que perdonemos y que amemos como Él. Pero si los contemporáneos lo quieren matar, buscan piedras para tirárselas,
Me conmueve este relato del Santo Evangelio hoy, esta mañana y en este día. Y con eso me quedo yo. Los contemporáneos buscan matar a Jesús, apedrear a Jesús. ¿Por qué ese coraje? ¿Por qué ese desacuerdo? Esa es mi gran intriga. ¿Cuántas veces Dios tiene que salir al paso y provocarnos con su verdad a lo largo de nuestra vida? Jesús se sitúa con anterioridad a todas nuestras seguridades, con anterioridad a todos nuestros resabios en la fe. Resquebraja toda nuestra vida y nos resitúa para que nuestro creer sea más sano, más auténtico y más acorde al sentir de Dios. Pero Jesús sigue teniendo esos problemas con sus contemporáneos. No querían cambiar, incluso ante un personaje que les ofrece vida eterna. Gracias a la fe, Jesús se revela como el Hijo de Dios. Por eso osa decirles a los judíos que Él es anterior a Abraham. Reconocer a Jesús como el Señor, como el Hijo de Dios, es una de las cosas que tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos regale en esta Cuaresma. Mientras no reconozcamos a Jesús como el Señor, los cambios en nuestra vida no serán profundos. Seremos como los que oían a Cristo y cogían piedras para tirárselas. Nos hace mucha falta ir hasta el final. Ayer decíamos, ¿estás dispuesto a seguir las huellas del Maestro? ¿Estás dispuesto a caminar a la par del Maestro? Si verdaderamente estuviésemos dispuestos a caminar a la par del Maestro, hoy también tendríamos que estar a la par del Maestro. Y hoy estaríamos recibiendo las piedras de los fariseos, de los contemporáneos de Jesús. Pero a veces nos cuesta inclinar la cabeza para aceptar que hemos pecado. Nos pasa como el relato del Santo Evangelio del publicano y del fariseo. El fariseo se enorgullece, se engrandece, parece un pavo real con esa cola pavoneándose para un lado y para otro, diciendo yo hago, yo soy, mientras que el otro no hace. Cuando a Dios lo que le importa y dice, misericordia quiero y no sacrificios. Queriendo decir que nosotros tenemos que ser más humanos, más hermanos, más fraternos, más caritativos. En una palabra, ayudarnos los unos a los otros. Jesús quiere romper con ese Dios de la ira y presentar por encima de todo a un Dios cercano, al que sigue llamando Padre en el templo, en su interioridad y en su predicación. Su mensaje es incansable. Dios es Padre que se desvive en misericordia y en ternura para con sus hijos. ¿Por qué nosotros tenemos esa imagen de Jesús? Que aún nos sigue doliendo, pero que tal vez yo esté de la parte de los contemporáneos y estoy agarrando esas piedras, o peor aún, sigo crucificando a Jesús, sigo poniendo los clavos en sus manos o en sus sagrados pies. Tantos milagros que hizo Jesús, tanto bien que había hecho, tantas veces habló del amor, de la caridad, de la misericordia, de la compasión, del perdón, de cambiar la ira por la misericordia. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué estoy haciendo? Jesús nos muestra el rostro del amor del Padre. En unos días más lo contemplaremos. Todo está en que yo lo quiera descubrir, y es a lo que nos invita esta Cuaresma. ¿Qué es lo que nos provoca ira con respecto a Dios? La ira nos sitúa fuera de nuestra razón, de nosotros mismos. Desconocemos todo aquello que puede salir de nosotros cuando vivimos enfocados desde la ira. No solo dejamos de creer, sino que dejamos de vivir. Nos dejamos llevar por la ira. ¿Cuáles son nuestras piedras hoy? Esas piedras que hoy buscamos y cogemos para lanzarlas contra el Hijo de Dios, contra los hermanos. La Cuaresma se adentra ya en unos pasos de vivencia trascendentales. Ya se ve enfocada la semana de pasión y de dolor. Los cristianos no celebramos que Cristo padeció y murió, sino que resucitó. Celebramos que en un ámbito de muerte, allí donde el hombre ya no puede destruir más, allí interviene el Dios de la vida. Y si vamos a ir hasta el final,
Tendremos que seguir a Jesús en esta semana, en ese magnífico Domingo de Ramos, en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde todos gritaremos: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. El domingo comienza la semana de dolor, de flagelación, de sufrimiento, de abandono, de traición, de rencores, de latigazos, de salivazos, coronación de espinas. Se trama una vez más. ¿De qué lado estoy yo? Ojalá el Señor nos encuentre preparados. A mí, a ti, a nosotros, a vosotros, a ellos, a todos los que escucháis el mensaje de la salvación que hoy se hace vida en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga a todos y cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.